Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo usar las herramientas de análisis técnico. Pero antes de hablar sobre esto, me gustaría hablar un poco sobre las maneras más comunes de utilizar las herramientas de análisis técnico y los riesgos o los peligros que esto conlleva. La primera y para mí más peligrosa es usar el análisis técnico para saber qué hará el mercado. De esto hay una palabrita que es la que hace que esto sea demasiado peligroso y es saber. Cuando inconscientemente, porque en muchas ocasiones no es de manera consciente, cuando de manera inconsciente nosotros creemos que podemos saber qué es lo que hará el mercado, vamos a tender a ciertas acciones bastante nocivas. La primera es desprestigiar o no valorar uno de los pilares del trading, que es la gestión de riesgo. ¿Sí? Más adelante en otro video, si quieren, puedo profundizar un poco más en técnicas de gestión de riesgo, pero para efectos de este video, usualmente si uno busca un poco sobre gestión de riesgo, le van a recomendar que opere del 1% para abajo. Incluso el 3 he visto, pero creo que del 1% para abajo es bastante ideal. ¿Y qué sucede? Si yo creo saber lo que va a hacer el mercado, ¿qué sentido me tiene operar con un riesgo tan bajo? Porque yo creo saber lo que el mercado va a hacer. Entonces, ¿por qué no entro un 10%? O sea, ¿por qué voy a entrar a un 1% buscando un 1% o buscando un 5%? ¿Por qué no entro al 10% buscando otro 10% buscando el 50% de mi cuenta? O es más, ¿por qué no arriesgo el 25% y busco doblar la cuenta en una sola operación? ¿O por qué no entro al 50% y me gano el 200% en una sola operación y pues hago el mes en una sola operación? Soy un crack, ¿no? Entonces, estos son los peligros, porque cualquiera que haya estado suficiente tiempo en esto o haya estado un poco de tiempo en esto, sabrá que hacer eso no te lleva a otra cosa más que quemar tu cuenta. Si te fue bien, lo aprendiste en demo. Si aprendiste esta lección en demo y no con tu dinero, pero bueno. Más bien, si te fue bien, aprendiste la lección, si no sigues en eso. Pero ese es uno de los peligros. ¿Cuál es el otro? Y que no se nota tanto, pero creo que es igual de peligroso. Porque te quita otro recurso. Tal vez no te quita el dinero, puedes estar operando en demo, pero te va a quitar mucho tiempo. Y es entrar a un bucle infinito de análisis técnico. ¿Sí? ¿Qué es el bucle de análisis técnico? Pues básicamente como tú crees que el mercado, o sea, que el análisis técnico te va a permitir saber qué es lo que hará el mercado, pues hay dos posibles pensamientos. Una es que la herramienta que tú estás utilizando no sirve. Entonces te vas a ir a buscar otra herramienta. Por ejemplo, comenzaste estudiando medias móviles y te falló. Entonces las medias móviles no sirven. Te vas a ir a buscar otro indicador, otro indicador, otro indicador. Después te vas a topar probablemente con herramientas de acción de precio. Entonces, claro, los indicadores técnicos no sirven. La acción de precio sí. Y vas a comenzar a, por ejemplo, estudiar Fibonacci, que es de las herramientas más comunes, y te va a fallar. Entonces, claro, Fibonacci no sirve. Te vas a ir a estudiar soportes y resistencias. En algún momento te va a fallar. Claro, soportes y resistencias no sirve. Te vas a ir a estudiar líneas de tendencia, etc, etc, etc. ¿Sí? Entonces, en eso se te va a ir bastante tiempo. ¿Cuál es la otra forma de este bucle? Es que, claro, una herramienta por sí sola no funciona. Entonces voy a mezclar herramientas. Y así como hay una cantidad inmensa de herramientas, hay una cantidad inmensa de conjuntos. Claro, puedo usar Fibonacci línea de tendencia, o puedo usar Fibonacci y soporte y resistencia, puedo usar Fibonacci y bloques de órdenes, puedo usar Fibonacci y línea de tendencia, puedo usar Fibonacci y ondas de Elliott. Sí, solo por poner un ejemplo de parejas, ni siquiera estoy hablando de tríos de herramientas. Puedo usar Wyckoff con ondas de Elliott, con un MACD, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, la cantidad de conjuntos que puedes realizar también es inmensa. Y lo bonito que puede sonar tu análisis también es inmenso. Claro, si tú agregas un análisis de ondas de Elliott, después agregas que eso tiene divergencia y de que está en precio histórico y te armas un cuento entero sobre lo que el precio está haciendo.
te vas a sentir súper profesional y dices, sí, esto es trading, ¿no? Pero no, tampoco te va a funcionar y estás perdiendo bastante tiempo. O yo creo que no te va a funcionar, no quiero hablar aquí de certeza. Si te está funcionando, pues excelente, sigue. Pero con la experiencia que he ido ganando con el tiempo, pues yo diría que no funciona. Pero simple y sencillamente estoy compartiendo mi experiencia. Pequeño consejo, te puede servir, no te puede servir. Otro consejo antes de continuar: no creas todo lo que yo te digo ni lo que nadie te dice. Si la información te parece interesante, contrástala, ¿sí? Pregunta, cuestiona. Si quieres hacerme las preguntas a mí, con mucho gusto te puedo intentar contestar en algún tiempo. Pero te diría, hazte las preguntas y contéstalas tú. Algo muy bello del trading es que casi toda la información la vas a poder contrastar con el mercado, que es lo que importa. Si lo que yo te estoy diciendo lo contrastas con el mercado y resulta de utilidad, pues úsalo. Si no, pues descártalo. Así de simple. Pero bueno, continuemos. Entonces, ese sería el resumen de los posibles riesgos de intentar saber qué es lo que va a hacer el mercado, ¿sí? Luego hay otro pensamiento, y es usar el análisis técnico para identificar patrones de mercado. Claro, aquí se puede subdividir en muchas clases. Si crees que los patrones de mercado son infalibles, estás en el punto anterior. O sea, crees que después de un patrón sabes lo que va a hacer el mercado. Si ya pues caes al pensamiento de que los patrones pueden fallar, pues ya vas a comenzar a gestionar tu riesgo y pues probablemente caigas en un pequeño problema de que busques un patrón de altísima asertividad. Ya, o sea que si un patrón te comienza a fallar, lo vas a descartar y te vas a cambiar a otro, y ese también es un posible problema con el que te puedes topar, que sería muy similar al bucle que te mencionaba anteriormente. Pero aquí ya, a mi punto de vista, nos vamos acercando un poco a una manera útil de utilizar las herramientas de análisis técnico. No diré que es la mejor, no diré que es la única, diré que es útil. Pero todavía te falta algo, y es que mira los patrones de una manera muy superficial. Y todavía puedes caer en otro problema, que es buscar que el mercado siempre esté haciendo un patrón. Eso quiere decir, miras el precio pues en el ahora, por así decirlo, en el precio actual, y vas a comenzar a buscar una excusa para entrar al mercado. Que si está haciendo algo respecto a las medias móviles, que si está en un soporte de resistencia, que si está en un nivel de Fibonacci, que si está haciendo un patrón armónico, que si está haciendo una última onda, está haciendo una onda quinta de una quinta, que si está haciendo un patrón correctivo y va a seguir su tendencia, y así. O sea, como mencionaba anteriormente, hay una cantidad inmensa de herramientas que si tú quieres buscar el patrón que teóricamente está haciendo en este momento el mercado, lo vas a encontrar. O sea, si tú quieres buscar una excusa para entrar al mercado, la vas a encontrar sin duda. Porque tenemos muchas temporalidades, tenemos muchas herramientas, tenemos muchas formas de interpretar el mercado, y no es difícil encontrar una excusa para entrar al mercado. ¿Ya? ¿Cuál es el riesgo de esto? Que vas a entrar demasiado al mercado. Y entonces esta posible gestión de riesgo que te mencionaba al inicio del 1% por operación, o sea, si decimos que solo eso es tu gestión de riesgo, que creo que le falta bastante, vas a caer a posibles drawdown muy altos. Porque por ejemplo, si estás tomando 3-4 entradas por par todos los días y operas 5 pares, no es muy difícil que llegues a un 20-30% de drawdown. No es difícil, créalo. Entonces, el poder sobreoperar, por así llamarlo, es un posible problema de esta segunda forma de ver. O sea, si solo miras los patrones de una manera muy general. Y lo otro es que caigas a este pensamiento de las confluencias. Yo no digo que las confluencias sean malas, solo que si las usas de una manera tan general y tan ambigua te pueden crear problemas. Pero ¿a qué quiero decir con las confluencias? Pues claro, por ejemplo, si un patrón de mercado es que el precio después de un impulso hace un retroceso y regresa al 61.8, otro patrón de mercado es, por ejemplo,
los patrones de vela. Otro patrón de mercado es el hecho de que las medias móviles funcionan como soportes o resistencias dinámicos. Y tú entras usualmente cuando ves un patrón de mercado, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando en el mismo precio hay 3 patrones de mercado? Tú vas a decir, bueno, o sea, es un super patrón, es un precio súper lógico de entrar, es un precio casi que seguro, ¿no? Entonces ya te comienzas a ir otra vez a, a aquella rama de saber qué es lo que era el mercado, ¿sí? Porque crees que las confluencias son como una forma de sumar probabilidad. O sea, si un patrón tiene, yo qué sé, por sí mismo 60% y se juntan otros patrones, cada uno de esos patrones le va a sumar otro 10% y al final tienes un patrón del 80-90%, por ponerte un ejemplo nada más del pensamiento que se puede llegar a tener. No estoy diciendo que se tenga siempre, solo estoy diciendo que se puede llegar a tener. ¿Y esto que te lleva? A que en esos momentos de confluencia probablemente ingreses un lotaje más grande de lo que estás acostumbrado a operar, o un riesgo si hablamos de porcentajes más alto. Eso quiere decir, tú operas al 1% y cuando sea una confluencia que a ti te parece súper lógica de que el precio haga lo que tú esperas que haga, como te digo, estás un poquito al lado de saber qué es lo que va a hacer el mercado, pues puedes entrar al 3-5%, ¿no? Tampoco estás quemando la cuenta, ese puede ser tu pensamiento. Tampoco estoy quemando la cuenta y si esto sea en positivo, pues es un buen profit, ¿no? Es el equivalente a 5 operaciones positivas. ¿Y qué pasa? Eventualmente una de esas operaciones se te va a ir en negativo. Y claro, por ejemplo, tú venías trabajando y traías, yo qué sé, 3 operaciones ganadoras. Y por hacer esa operación, te fuiste a break-even o en negativo. Mientras que solo tuvo que haber sido un 1% a nivel de precio negativo en tu contra. Pero resulta que fue un 5, fue un 7, fue un 10% en negativo en tu cuenta. Porque creíste que sabías que lo que hacer el mercado. O creías que tenías más probabilidad y por eso podías arriesgar más. ¿Ya? Entonces, estos son uno de los riesgos que suelen ocurrir cuando piensas de esta manera. La otra es que después de la entrada, tu forma de gestionarla eh, caiga nuevamente a este pensamiento de saber qué es lo que va a hacer el mercado, ¿sí? Porque entras y por ejemplo tienes un take profit de 2-1, pero cuando van en 1-1, tú comienzas a ver cosas y dices, no, esto se va a regresar y cierras, ¿sí? ¿Por qué cerraste? Porque según tú sabes qué es lo que va a hacer el mercado, se va a regresar, entonces vas a cerrar. O dices, bueno, va en 1-1, voy a proteger, ¿sí? Voy a poner el break-even y no pierdo. Y claro, ambos escenarios parecieran lógicos en el sentido de que estás siguiendo este dogma de cortar las pérdidas. Porque claro, en el segundo caso tenías un 1% de riesgo y al llevarlo break-even ya no tienes riesgo. Entonces estás cortando una posible pérdida. Si el precio posiblemente se te iba a regresar, en lugar de salir con menos 1%, saliste con más 1%. Claro, estás acortando la pérdida. Y suena lógico, suena a una acción correcta, pero probablemente a largo plazo no lo sea. Y entonces realmente lo que estás haciendo es cortando las ganancias. Y recordemos que este dogma es deja correr ganancias y corta las pérdidas. Lo que sucede es que así a simple vista, sin un estudio previo, te va a ser muy complicado realmente saber cuándo estás acortando ganancias y cuándo estás dejando correr. O sea, cuándo estás dejando correr ganancias. Entonces, ese es otro problema de ver el mercado con patrones por una manera muy superficial, ¿sí? O sea, solo como que con la teoría que aprendiste a irlos a aplicar. Que a la hora de gestionarlos no los vas a gestionar de la mejor manera. Ya, entonces, dicho esto, ya me gustaría pasar. Como les decía, es un pequeño resumen de esos 2 puntos nada más. Yo sé que se podría profundizar mucho más y podemos estar un montón de tiempo hablando aquí sobre eso, pero tampoco quiero armar un video tan largo. Yo sé que se me va a hacer un poquito largo porque hablo mucho, pero quisiera como minimizar eso, ¿no? Entonces, pasemos al punto que creo que les podría llegar a importar más, que es usar el análisis técnico para identificar patrones de mercado y para estudiar los mismos. Este pequeño detalle y para estudiar los mismos, para mí hizo una gran diferencia en mi trading, ¿sí?
para mí hizo un antes y un después. No digo que sea la única manera de usar las herramientas, no digo que sea la mejor. Lo que sí te puedo decir es que es bastante útil. Y también podría casi asegurarte que es mejor que las dos anteriores. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, si yo te digo, y para estudiar los patrones, pues tu pregunta va a ser, ¿qué datos estudiar? Bueno, entonces comenzamos. Primer dato que yo creo que puedes estudiar, y es el posible ratio riesgo-beneficio de una entrada, de un patrón. De manera muy breve te diré que hay patrones que surgen en el origen de un movimiento y por ende tienen más posibilidad de un ratio largo, y hay otros que surgen cuando el movimiento ya se dio, entonces su ratio probablemente puede ser menor. Sí, todo es relativo en esto, pero bueno. ¿Pero a qué me refiero con estudiar el posible ratio riesgo-beneficio? Y creo que esto va de una vez con el segundo punto muy de la mano, que estos dos componentes siempre van a ir de la mano, y es según el ratio riesgo-beneficio la posible asertividad. ¿Sí? Bueno, entonces para ejemplificarte un poquito esto, aquí dibujé un como doble piso. No te estoy diciendo que operes dobles techos ni dobles pisos ni nada, solo es para el ejemplo. Pero, ¿qué es lo que usualmente te dicen? Claro, cuando se da esta figura, entras al pullback, tu stop loss va por encima y usualmente tu profit va a ser del mismo tamaño que el patrón, o sea que teóricamente estás buscando un 1 a 1. Pero aquí es donde tenemos que ser un poquito como, ¿cuál sería? Curiosos sería la palabra, sí. Y la primera curiosidad que nos tiene que surgir, claro, si yo estoy arriesgando un 1% y estoy yendo por 1%, ¿cuántas veces tengo que salir en positivo para que eso realmente me deje dinero? O por lo menos para no perder dinero. Y pues la respuesta es bastante lógica. A un 50% de asertividad, tú estarías trabajando de a gratis. ¿Sí? O sea, al final sales en ceros. Pero ¿qué sucede? Usualmente te van a vender que este patrón tiene un 70, 80, 90% de asertividad. Según qué otra herramienta de confluencia le agreguen usualmente para venderte algo diferente. Ya. Entonces, pero, ¿qué pasa si tú agarras esto tal cual te lo dicen? Y resulta que, porque ese es otro dato, dependiendo en qué activo lo apliques, va a tener un histórico u otro, unas estadísticas u otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahorita que yo estoy en el gráfico del crudo, yo le hago un estudio a este patrón, que es el famoso backtesting, después vamos a hablar del backtesting, y resulta que es un patrón que se repite, o sea, que cuando se da, tiene una asertividad del 40%. ¿Sí? Pues la conclusión es simple, estás perdiendo dinero. Tal vez no estás perdiendo un exceso de dinero, pero estás perdiendo dinero. Pero ¿qué sucede si cuando hiciste el backtesting te topaste con que cuando la entrada se va en positivo, porque obviamente hay un 60% que esto se va directo a stop loss, pero las que se van en positivo resulta que van mínimo el doble de la parte de arriba, por poner un ejemplo. Eso quiere decir que lo mínimo que el patrón realmente te estaba ofreciendo era un 2 a 1. O sea, podías ir en algunos casos por más, o sea, hablando de las ganadoras. Pero solo es por un ejemplo. ¿Qué sucede si las ganadoras se van como mínimo un 2 a 1? Si tú ponías un take profit del 2 a 1, ese 40% salía en profit. Pues claro, allí el patrón ya sirve. Entonces es lo que hablaba de ver los patrones de una manera superficial y de una manera en la que ya los estudiaste. ¿Sí? Entonces, esto ya hace la diferencia. Porque operando al 1-1, esto era perdedor. Operándolo al 2-1, pues no te diré que ganas fortunas, pero por lo menos ya no estás perdiendo dinero. Y estás ganando algo. Vamos aquí en un Excel, poner de 10 operaciones. Básicamente estamos hablando de que 6 fueron negativas y 4 positivas, ¿no?
Estas 6 que perdiste las perdiste al 1, que obviamente es 6. Y estas que ganaste, las ganaste al 2, que es 8. Y sales con un 2% en positivo. Contrario al otro caso en el que de esas 10 operaciones se estaba haciendo al 1, 1. Entonces aquí era 6%, aquí era 4 y salías en menos 2. Claro, no es que esté siendo el patrón del siglo ni nada por el estilo. Pero por lo menos de estar perdiendo 2% cada 10 operaciones, estás pasando a ganar un 2%. Hablando de manera de ejemplo, la estadística no es así cada 10, esto se va a dar perfectamente, pero también eso se puede hablar en otro video, solo es para dar el ejemplo. Esta observación de que el mínimo era un 2-1 ya te permite por lo menos cada 10 operaciones salir con un 2%. Ya. No hablemos si esto es un 3, un 4, un 5, ¿verdad? O sea, eso va a ir aumentando tu posible ganancia. Entonces, ese es el primer dato que tienes que estudiar de un patrón. ¿Cuál es, según su riesgo-beneficio, cuál es su asertividad? ¿Por qué? Porque digo que van de la mano. Porque probablemente si yo quiero tradearlo a un 3%, existan trades que en este punto de acá o antes, ¿sí? Cualquier punto anterior a esto, se den la vuelta. Entonces esos trades que se dan la vuelta pues no son ganadores. Entonces probablemente al aumentar el ratio al 3-1, por ejemplo, de ese 40% que era positivo al 2-1, únicamente pasa un 30% a ser positivo. Entonces vuelves a hacer los números, ¿sí? Bueno, solo tengo un 30% de acierto. Eso quiere decir que 7 fueron negativas, 3 fueron positivas. Aquí es por 1 y aquí es por 3. Aquí es 7 y aquí es 9, ¿sí? Entonces nuevamente la resta y sales con el mismo 2%. Eso quiere decir que te da absolutamente lo mismo tradearlo al 2-1 que al 3-1 por la asertividad. ¿Y qué pasaba si esto era 2? Si esto era un 2, o sea, era un 20% de asertividad. ¿Sí? Entonces esto es 8 y esto es 6. Y nuevamente sales en negativo. Eso quiere decir que es más provechoso trabajar al 2-1 que al 3-1, porque al 3-1 su asertividad bajaba. Nuevamente esto solo es un ejemplo, no estoy diciendo que así funcione, cada patrón es diferente, incluso este patrón yo todavía no lo he estudiado, entonces puedes estudiarlo, pero es para darte el ejemplo de lo amarrado que están estos dos datos, el ratio riesgo-beneficio y la asertividad que tienes a ese ratio riesgo-beneficio, ¿sí? Otro dato que te puede parecer muy importante es la duración promedio dentro del mercado. Y esto es un dato muy importante, sobre todo a nivel, creo que mental. Porque si tú haces un estudio de mercado y te da un promedio de que, por ejemplo, para que tu operación se dé, vas a pasar de 2 a 3 días dentro del mercado. Entonces, cuando tú entras al mercado, ya entras con el pensamiento de que esa operación puede estar 2 o 3 días en promedio antes de que te toque el take profit. ¿Qué pasa si tú no sabes este dato? Que entras al mercado y a las horas tú quieres que eso ya esté en positivo. Y si pasa un día y eso no es tan positivo, probablemente lo cierres. Porque dices, no, esto ya no se va a dar. Lo cierras y casualmente ese era el trade ganador. Ya. Entonces, a nivel mental te puede servir mucho saber la duración promedio dentro del mercado. Otro dato muy importante es el resultado de hacer break-even. Y este dato para mí es muy bonito y muy interesante porque demuestra bastante el hecho de que cada par es diferente y entonces en distintos pares el mismo patrón te puede arrojar distintos resultados. Eso también lo vas a ver con el ratio de riesgo-beneficio y con la asertividad por par cambia. Pero este dato es muy interesante. ¿Por qué? Porque sucede que hay en pares que hacer el famoso break-even al final no está cortando pérdidas, está cortando ganancias. ¿Por qué? Volvamos a este ejemplo, ¿sí? Sucede que ese 60% que se iba negativo, se iba directo, ¿sí? No te tocaba
o sea, no se iba en positivo, se iba directo a stop loss. Y las operaciones positivas, de ese 40% positivo, hubieron muchas que te hicieron esto, ¿sí? Regresaron al precio de entrada y después se fueron. Entonces, ¿qué pasa si tú en cualquier momento hacías break-even? ¿Sí? Las negativas siempre fueron negativas y te quitaste la mitad de las positivas. Y entonces, si volvemos a hacer los números, básicamente solo estás teniendo este 6% de negativo, pero aquí ya no estás teniendo 40% de positiva, solo estás teniendo un 20%. Eso quiere decir 4. Y si hacemos la resta, pues sales menos 2. Aquí lo hice al revés, pero sales con menos 2. ¿Ya? Entonces hacer break-even te quita dinero, no te está dando, no te está protegiendo. En este escenario en particular. ¿Ya? Entonces también tienes que conocer, según en qué activo lo estás haciendo, si es provechoso o no hacer break-even. Y aquí sí te regalo un plus, y sí hazlo según qué par. Porque por ejemplo, la estrategia que actualmente estoy trabajando, en ciertos pares de Forex me permite hacer break-even. Pero por ejemplo, en el petróleo, no, porque el petróleo trabaja mucho por retesteo. Entonces, si yo hago break-even, al final me estoy quitando dinero. Contigo, de manera pues lógica, si tú estás reduciendo tu stop loss, pareciera que estás haciendo algo correcto, porque te estás evitando una pérdida mayor. Pero te digo, estúdialo, es un dato muy importante. Luego viene en qué momento hacer break-even. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo que hagas break-even cuando vas en 1.1 que cuando vas en un 2.1, que cuando el precio apenas está dado 3-4 pips en positivo. ¿Sí? No es lo mismo. Porque el mercado, dentro de los patrones positivos y los patrones negativos que tú vas a observar de tu patrón, vas a observar que, por ejemplo, los negativos, que creo que es donde es más importante, hay negativos que de aquí hacen esto y después se van. ¿Sí? Y van a haber positivos que, por ejemplo, te pueden hacer esto y después se van. Voy a cambiar el color. Entonces, ¿qué sucede? Si haces el break-even muy pronto, te quitas ganancia. Si lo haces muy tarde, que tú pienses en hacerlo cuando vas por acá, ya no te sirve de nada. Entonces tienes que tener ese dato. ¿En qué momento es más eficiente hacer el break-even? Eso quiere decir en qué momento te quita la menor cantidad de ganancias y te quita la mayor cantidad de pérdidas. ¿Sí? Ese es un dato muy importante. ¿En qué momento vas a hacer el break-even? También lo sacas de estudiar tu patrón. Otro dato muy importante, según qué estrategia estás utilizando. Si vas a hacer trailing o no. Sí, hay estrategias que te recomiendan hacer trailing stop. Usualmente las más comunes son las estrategias que conllevan medias móviles, ¿sí? Dejar correr e ir corriendo el stop según la media. Pero es probable que en lugar de hacer esto te traiga más cuenta trabajar con un riesgo-beneficio fijo. Ya, es probable, depende del par. Digo, aquí el dato es si te conviene o no hacer trailing. Entonces nuevamente aquí haces tu estudio para ver si te da más ganancia o si incluso te da ganancia hacer trailing, o si por el contrario es más beneficioso esta forma de trabajar con take profit fijo. ¿Ya? Entonces es otro dato que tienes que conocer, porque probablemente tu estrategia sí sea ganadora, pero por estar haciendo trailing no te está funcionando. ¿Ya? Otro dato muy importante, usar cierre parcial o no. Hay estrategias en las que hacer el cierre parcial te va a traer beneficios y otras en las que no. ¿Sí? Hay otras en las que es mejor trabajar a un solo ratio, sobre todo esto cuando son estrategias que no te permiten ratios demasiado altos. Ya, si son estrategias del 1.3, 1.5 incluso, me atrevería a decir,
Un solo take profit por lo general es suficiente. Por lo general, no te digo que dejes de hacer el estudio. Ya. Entonces, pero, ¿qué pasa si hay estrategias que es interesante dejar correr, por ejemplo, a un 1.15? Pero si dejas correr todo el trade, realmente el ratio riesgo-beneficio sufre mucho. Entonces tal vez te sea conveniente hacer un cierre parcial al 1.5 y dejar otra parte correr al 1.15 para que la asertividad no se merme tanto y eso impida un drawdown más alto del que a ti te gustaría. Entonces eso ya va muy combinado con tu gestión de riesgo, la cantidad de pares que vas a operar, el riesgo que vas a ingresar por operación y varios datos adicionales. Pero sí es importante saber la asertividad según distintos riesgos beneficios para saber si te conviene utilizar dos riesgo beneficio o tres, como te decía, salirte al 1.3, 1.5 y 1.15 por ejemplo, o salirte solo al 1.5 o salirte incluso únicamente al 1.15. ¿Cuándo podría ser interesante eso? Por ejemplo, si trabajas pares correlativos. Supongamos que trabajas libra dólar, libra yen y libra franco suizo. Puede que en libra dólar y libra yen te guste o te sea beneficioso más bien salirte al 1.5 y por ende dejas correr la operación en libra franco suizo. Ya, es un tipo de cierre parcial porque estás entrando en pares correlativos. Entonces, digo, hay muchas formas de estudiar esto y te digo que es un dato que puede llegar a ser muy interesante. El otro dato que creo que ya lo mencioné es cuántos cierres parciales son óptimos. ¿Sí? Si te es óptimo hacer 2 o 3 cierres o incluso solo uno. El posible drawdown de la operación. ¿Sí? Bueno, el posible drawdown del patrón, lo siento. Básicamente, ¿cuántos trades perdedores seguidos se dan? ¿Sí? Y eso qué drawdown representa. Esto lo puedes hacer por par o incluso cuando ya tienes los activos en los que vas a trabajar. Vas a usar, por ejemplo, 4 pares. Bueno, junta las malas rachas de todos y mira cuál era el drawdown máximo. ¿Esto para qué te puede servir? Para saber cuál es tu gestión de riesgo ideal. ¿Sí? Si el drawdown es de una cantidad de trades muy alta, probablemente necesites bajar el riesgo por operación. Si no es una cantidad tan alta, probablemente puedas permitirte un riesgo por operación un poco más moderado. Hablando de, por ejemplo, en lugar de operar al 1%, operas al 1.5%. Y si hay muchos trades seguidos perdedores, probablemente te interese operar al 0.50. Ya, o sea, puedes variar. Yo te diría que jamás te pases del 2%. Porque te arriesgas a drawdowns bastante altos. Pero estúdialo, no creas todo lo que yo te digo, estúdialo y mira qué es lo más óptimo para ti y qué es lo más óptimo para lo que tú estás buscando, porque ese es otro, creo que lo voy a hablar en otro video, pero qué tipo de cuenta estás creando. ¿Estás creando una cuenta personal de alto riesgo? ¿Sí? Una cuenta, por ejemplo, con relativo poco capital para ti y no te importa sufrir un drawdown muy alto, o estás por el contrario creando una cuenta en la que te interesa atraer inversores. Entonces, obviamente el inversor va a buscar un drawdown bajo, entonces te interesa mantener un drawdown bajo. ¿Cuál es tu objetivo? Te sirve ese dato también, el posible drawdown. Nuevamente, sobre el drawdown, datos interesantes, el drawdown máximo y el drawdown promedio. ¿Sí? Las rachas negativas en promedio, ¿cuál es el promedio de esas rachas? Bueno, usualmente lo más que tienes, por ejemplo, son 3 trades perdedores, por poner un ejemplo. Y cuando se da la peor racha, he visto hasta 7 trades negativos. Tú ya sabes cuál es tu promedio y cuál es lo peor. ¿Sí? Eso te sirve nuevamente para calcular tu gestión de riesgo, te sirve para estar tranquilo mentalmente cuando mires una mala racha, porque sabes que se va a dar, sabes que existe. La mala racha promedio, pues es un poquito más o menos lo mismo que el drawdown promedio, ¿sí? La cantidad de trades seguidos negativos que vas a tener. Este dato sería interesante juntando todos los activos que vas a trabajar. Y la buena racha promedio. Este dato quizás no te sirva tanto por tema de gestión de riesgo, sino más por tema mental, para que no se te suban los humos a la cabeza. Que cuando tengas una buena racha no digas que tú eres el genial, tú eres el crack y comiences a hacer tonterías como subir el riesgo. Es parte del sistema, es algo normal,
Incluso vas a saber que después de una buena racha viene una mala racha o viene una racha normal y pues mantienes el riesgo o lo bajas o qué sé yo. Entonces te ayuda para ser un poco más moderado en tu mentalidad. Y así como estos datos, probablemente más por supuesto, etcétera. Porque estos son los que realmente yo he utilizado, a mí ahorita se me ocurrieron, pero probablemente puedes sacar más datos de estudiar un patrón. ¿Cómo se estudia un patrón? Haciendo backtesting. ¿Cómo se hace un backtesting? Lo podríamos hablar en otro video. ¿Y para qué te sirven todos estos datos realmente? Pues básicamente para planificar. Yo creo que aquí el video ya está bastante largo y con la información que se necesita. Pero te diría, esta información te sirve para planificar. Y aquí puse unos datos. Según los datos obtenidos se pueden planificar ciertos detalles de la gestión de riesgo. Lo que les mencionaba, según drawdown, según cantidad de pares, ¿sí? Cantidad de pares a operar y qué pares, ¿sí? Según el riesgo que quieres utilizar por operación, probablemente te convenga traer una cantidad de pares reducida. Y si ese es el caso, ¿qué pares? Pues si hiciste el estudio en diversos pares, vas a buscar los pares en los que mejor resultado te dio. ¿Qué riesgo asumir por trade? ¿Sí? Incluso por par. Si hay en pares que la mala racha es más alta que en otros, probablemente en esos pares te va a interesar operar con un poquito menos de riesgo. O sea, si tu riesgo usual es el 1%, en esos vas a operar al 0.50 para no subir tu drawdown. Nuevamente depende de cuál es el objetivo de la cuenta. Y diversas formas de gestionar la posición, lo que mencionábamos. Si vas a hacer break-even, no vas a hacer break-even. Vas a hacer trailing, no vas a hacer trailing. En fin, son datos que te van a servir a armar realmente una estrategia. Un patrón de mercado por sí mismo no es una estrategia, pero conocerlo y tener todos estos datos te acerca más a tener una estrategia. Sí. A esto le agregas una buena gestión de riesgo y creo que puedes comenzar a hacer dinero en mercado. Sí. Entonces, un pequeño consejo, nuevamente les digo, no soy dueño de la verdad absoluta, simple y sencillamente llevo un tiempo en esto del aprendizaje del trading, me he caído, me he levantado, he hecho estudios, he pasado por ciertas academias y quería compartir esta información. Realmente espero les sea útil y pues quedo a la orden.